Por 5 puntos porcentuales, el senador Alejandro Guillé vencería al expresidente Sebastián Piñera, según el barómetro de la política. Vamos a conversar de este tema, pero también de lo que ha ocurrido en la semana política, lo que tiene que ver con los resultados de la PSU, la baja en los liceos emblemáticos. Y para conversar de este y otros temas también, nos acompaña el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Hablemos de esto último que yo señalaba, ¿le parece? ¿Qué sentido tiene citar a la ministra para que explique los resultados de la PSU y la baja de los resultados de los liceos emblemáticos, considerando que los proyectos, la ley de inclusión, la de lucro, copago y selección que considera, y también desmunicipalización, están precisamente en el Congreso? Sí. Mira, tiene todo el sentido del mundo, porque hoy día las reformas, si bien no están actuando 100%, como la reforma de inclusión, la desmunicipalización está todavía en el Senado, y la ley de educación superior la presentaron, dijeron que le iban a cambiar, todavía no sabemos qué van a cambiar. Hay un medio ambiente que ha perjudicado profundamente la calidad. ¿Cuál ha sido el discurso del gobierno y de la izquierda en esta materia? Yo creo que es bien terrible, es decir, que el mérito tiene que valer lo mismo que la suerte. Es decir, que los liceos emblemáticos, que los liceos bicentenarios pasaron a ser de algún modo durante este año como aquello negativo. Es decir, que alguien destacara por su esfuerzo, destacara por su trabajo, era algo considerado malo porque era segregador. Ellos insistieron en que el Instituto Nacional no le entregaba nada a esos estudiantes, sino que simplemente los escogía y al escogerlo los dejaba casi como quien lo deja en el microondas. A ver, diputado, pero responde la subsecretaria Valentina Quiroga durante esta semana en entrevista en diversos medios y señala que la ley de inclusión no está rigiendo en todo el país y solamente está en Magallanes y por lo tanto no explicaría los resultados del Instituto Nacional. Hay dos comunas específicas en donde las alcaldesas de ese momento trataron la reforma como si ya estuviese en operación. Y fue la alcaldesa Toá en Santiago y fue la alcaldesa también de Providencia. Y no hay 4 peores años para la educación pública de Providencia y de Santiago que mientras ellas estuvieron a cargo. ¿Por qué? Porque la educación, lo que importa de la educación, no es solamente lo que está afuera, sino que es lo que está al interior, en la sala de clase, en las aulas. Y ahí hay un medio ambiente que es clave y nunca habíamos tenido tantos paros, tantas tomas, de hecho, aprobadas y avivadas por muchos que hoy día están en el Congreso. Y sin embargo, ellos nos hacen responsables de que hoy día los estudiantes que salieron del Instituto Nacional tuvieron un año menos de clase. Eso es lo que señala precisamente el director del Instituto Nacional. Pero entonces, ¿cómo eso no va a tener un efecto en calidad? Entonces, si realmente la reforma de inclusión, entre comillas inclusión, porque no incluye a nadie, si entre comillas ellos lo que quisiera es mejorar la calidad, habría dicho, mire, nosotros vamos a poner un estándar de calidad para todos los colegios en Chile. Si están por debajo de eso, vamos a obligarlos a que sean dueños de su infraestructura, a que se transformen en sin fines de lucro, pero si lo hacen bien, dejémoslo bien. Los liceos bicentenarios y como el Instituto Nacional y otros emblemáticos, dejémosles que sigan haciendo bien su trabajo. Si lo que no se entiende es por qué en vez de eso, que son los buques insignia de la educación pública, en vez de multiplicarlos a lo largo de todo Chile, lo que quieren hacer es tirarlos para abajo. Bueno, lo último señalado por el gobierno en torno a esta discusión precisamente es que está dispuesto a reponer el que la selección llegue hasta un 50% del alumnado de estos liceos. Nosotros, cuando tuvimos la discusión de la ley de inclusión, el ministro Izaguirre se comprometió a que iba a resolver esto, y de hecho varios diputados, entre ellos, por ejemplo, Pepe Out, el mismo Alberto Robles, votaron a favor de esa ley, que yo creo que es una muy mala ley, porque el ministro Izaguirre se comprometió a que el gobierno iba a enviar un proyecto para salvar a los liceos emblemáticos y a los liceos bicentenarios. Y no lo hizo. Presentaron otro proyecto que decía que solo un 30% puede ser seleccionado, que es lo que nosotros hicimos también de manera transversal, junto al diputado Felipe Cast, Pepe Out y otros tantos más. Presentamos un proyecto que dice el 40% de los estudiantes del Instituto Nacional y de los emblemáticos y de los bicentenarios tienen que provenir del 40% más vulnerable de la familia. Es decir, inclusión, pero al mismo tiempo mérito. Si lo que las familias chilenas no entienden es por qué quieren que la élite, la izquierda quiere que solo la élite tenga que provenir de las escuelas particulares pagadas. Los liceos bicentenarios, el Instituto Nacional y muchos colegios que son particulares subvencionados en regiones son un verdadero ascensor social. O sea, son ahí las familias vulnerables, las familias de clase media, las que pueden optar a los mejores puestos en las mejores universidades. El Instituto Nacional, hace pocos años atrás, era el colegio que más exalumnos, en este caso, enviaba a ingeniería a la Universidad Católica. Y hoy día ha bajado eso. ¿Por qué? Porque están matando al Instituto Nacional. ¿Y cómo lo están haciendo? A través de las tomas, a través de los paros, a través de quitarle la autoridad a los profesores, de quitarle la autoridad a los directores. El medio ambiente dentro de la escuela es fundamental para que haya aprendizaje. Entonces, lo que nosotros queremos es reponer esa autoridad que tiene que haber adentro de la escuela. Y, por supuesto, también una selección por mérito, que no es discriminación, sino que es selección por mérito, no es arbitrario.
sino que valora el esfuerzo que ha hecho la familia y el estudiante en vez de ponerlo solamente como una pelotita más adentro de la tómbola. Los mejores promedios de los colegios de donde provengan aquellos que postulan. Que son los mejores promedios, pero al mismo tiempo también hay una prueba que tienen que rendir ellos. No solamente son los mejores promedios. Y eso se hace hoy día a partir de séptimo básico y algunos te reclaman, te dicen, lo, mira, lo de la prueba estaba dentro de la discusión, si se hacía o no se hacía. Exactamente. Bueno, y la ley que propuso el gobierno es sin siquiera esa prueba. No hay ninguna medición. Ellos dicen que no hay nada que pueda medir si es que un estudiante es más trabajador o menos trabajador, si tiene más mérito o menos mérito. Es obvio que cuando un niño está en prekinder, tú no le puedes hacer una prueba para medir su mérito. Solamente estarías midiendo su capital de su familia. Pero ¿en qué minuto ya puedes empezar a hacerlo? A mí me parece que en séptimo básico ya sí puedes hacerlo. Lo que uno quiere es que los talentos que tienen esos niños, ya son casi jóvenes, tú puedas promoverlos muchos más. Y no al contrario, que es aplacarlo. Entonces, toda esta lógica que ellos trajeron de otras partes del mundo es completamente equivocada. Si realmente les gusta la educación pública, lo primero que tienen que hacer es multiplicar el efecto del Instituto Nacional y otros emblemáticos a lo largo de Chile. Esa es la manera que haya más matrícula pública. Hoy día los padres y apoderados han sacado a sus hijos de la educación pública, entre otras cosas porque no hay clases. Eso es seguir el ejemplo de los liceos bicentenarios. Por supuesto. Yo creo que lo que hay que hacer es replicar, ojalá en cada comuna de Chile, un liceo bicentenario. Cuando uno mira hoy día cuáles son los mejores liceos públicos que tuvieron los mejores resultados de la PSU, la inmensa mayoría son liceos bicentenarios. A propósito de la ley de inclusión, diputado, viene un artículo hoy en el Mercurio que señala la preocupación de sostenedores mapuche por el conflicto que se produce entre el traspaso de los colegios y la ley indígena al respecto, precisamente. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Bueno, sí, nosotros hicimos ver este mismo punto. Lo que pasa es que el gobierno insistió en una lógica que tiene que ser igual para todos. Es decir, que todos los colegios tienen que tener jurídicamente estar compuestos como sin fines de lucro y ser dueños de su infraestructura. Y eso es un problema grave, por eso es que tuvo que hacer un proyecto de ley, que es una reforma a la reforma, que se llama ley miscelánea, le llaman. Y ahí es donde además puede arreglar la selección ahora, o sea, no tiene para qué esperar varios meses, puede arreglar ahora la situación de los liceos bicentenarios y los liceos emblemáticos. Y ahí le facilita o le flexibiliza a muchos de estos colegios que no pueden simplemente comprarse su colegio, su infraestructura, porque tienen una deuda con un banco, van donde el banco le dicen, oiga, y usted le podría novar la deuda, se llama, o renovar a una nueva organización que todavía no existe, y los bancos le dijeron, pero por ningún motivo. Y en el caso de las asociaciones mapuche pasa otra cosa todavía peor, que esos predios no pueden ser traspasados a otros. Entonces están imposibilitados de cumplir la ley. El gobierno sabe que esto era así. Se lo dijimos 100 veces mientras la tramitamos en el año 2014 y nunca nos quiso escuchar. Y en esta citación a la ministra, entonces se le va a plantear nuevamente esto y que aproveche esta ley miscelánea para incluir lo de la selección de los colegios. O sea, nosotros queremos reponer la selección por mérito en los liceos bicentenarios y en el Instituto Nacional y los liceos emblemáticos. Creemos que es importante para las familias de clase media. Hay una derechización de la reforma, dice el senador Quintana en el día de hoy, a propósito del mismo. El senador Quintana es quien ideó la mejor frase que le ha puesto la lógica a este gobierno, que es la retroexcavadora. Es decir, su lógica es destruir lo que hemos avanzado junto como chilenos en los últimos 30 años. Y por eso tiene todo el sentido del mundo que él quiera destruir el Instituto Nacional y los liceos emblemáticos. Esa es su lógica, es quitarle los patines a aquellos que lo están haciendo bien, es destruir a aquellos que están destacando para que todos sean igualmente malos. Entonces, yo le pido al senador Quintana que él le vaya a decir a las familias chilenas que es él el que no quiere que las familias chilenas de clase media y vulnerable puedan estar en el cargo que él ocupa hoy día. Que es él el que no quiere que esas familias puedan ingresar a medicina en la Chile, a medicina en la USACH, medicina en la Católica o ingeniería donde esos estudiantes quieran. Yo lo encuentro terrible. La visión retrógrada de suponer de que todo tiene que ser exactamente igual, pero malo porque así entonces es más justo, es precisamente lo contrario a la justicia. Yo creo que lo que quieren los chilenos es que se valore el mérito del esfuerzo, que no sea el lugar donde tú naciste, que no sea el pituto lo que te lleve lejos, ni la conexión política que seguramente quiere el senador Quintana. Él quiere ser quien firme la carta de quién entra a qué universidad o qué no. Pero está equivocado, los chilenos no quieren eso. Los chilenos no quieren destruir lo que hemos avanzado en 30 años, quieren que sea más justo y que no haya abusos, como lamentablemente hemos conocido esta semana, con el tema de la colusión, que es una cuestión obviamente inaceptable. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, lo que uno quiere proponer hoy día, ahora que este es el último día del año, yo sé que van a haber varios análisis de cómo fue el crecimiento económico y otras cosas más. Yo creo que los chilenos se pregunten hoy día, ¿el progreso de los chilenos aumentó o se detuvo con este gobierno?
Yo creo que la respuesta es bien clara, se detuvo. Y eso tenemos que recuperarlo. Bueno, a propósito de lo mismo, es la decisión de los chilenos. Estábamos comentando al principio en la presentación de esta entrevista respecto a los resultados de la última encuesta, con la diferencia de Alejandro Guillé en contra de lo de Sebastián Piñera. Un escenario presidencial que está planteado y al interior de los partidos políticos también. Yo le quería preguntar cómo quedó el ambiente al interior de su partido tras la elección que usted perdió con Jacqueline Van Rieselberghe. Pero más allá, y por efecto del tiempo, le quiero preguntar el escenario presidencial. ¿Hoy no hay ninguna posibilidad de que el partido tenga un candidato propio y lo presente a primaria? Mira, lo que nosotros repetimos durante varios meses y también en la misma elección interna era que lo que primero tenía que contestar la UDI es ¿para qué? O sea, ¿para qué quiere tener un candidato? ¿Cuál es el proyecto de sociedad que quiere presentarle a los chilenos en los próximos, no solo 2 años, en los próximos 15 años? Y a partir de eso, entonces resolver quién. Porque la política no es un concurso de popularidad que uno solamente tenga que estar mirando las encuestas. Yo creo que la política no puede ser solamente el resultado de las elecciones, sino que es el resultado de tus convicciones. Entonces, primero es contestar cuál es ese proyecto que queremos entregarle a los chilenos. Nosotros, como candidatura en ese momento, dijimos que queríamos un progreso sostenible para Chile con base en las oportunidades, en la sociedad y en la integración. Y ahí yo creo que el mejor momento para explicar esas ideas es una primaria. Entonces, yo soy partidario, sigo siéndolo, de que ojalá haya un candidato de la UDI en una primaria. Y si Sebastián Piñera es el que la gana, que aparece en todas las encuestas, el que tiene más opciones de ganar, bueno, va a tener que tomar todas estas otras ideas que van a estar disponibles en esa primaria. Si la no de Senador Sandón, la de Felipe Kast y la de alguien de la UDI. ¿Y si no se presenta? Un escenario poco probable, pero... Yo creo que él va a ser candidato, eso es lo que al menos él actúa como tal y está en esa lógica. Si no se presenta, entonces de nuevo solo se reafirma la idea de que hay que tener un proyecto y después buscar quién es el que mejor puede encarnarlo. Ahora, ¿Y ese sin proyecto, duda, hoy día la UDI está más cerca de llevar a Sebastián Piñera que llevar a otra persona. Ahora, ese proyecto, ¿hay alguien dentro de la UDI que pueda encarnarlo? Yo creo que sí, hay muchas Se lo personas. pregunto por los que están afuera, que salieron, José Antonio Kast. O sea, podría ser perfectamente José Antonio Kast, a quien yo le he dicho que no vaya a primera vuelta, sino que vaya a las primarias. Y podría representar a un grupo importante de personas de la UDI que ven en él un liderazgo relevante precisamente en estas ideas. Podría ser Francisco de la Maza, podría ser el mismo Hernán Larraín. Es decir, tenemos nombres al interior de la UDI que pueden ir con este para qué a presentárselo a los chilenos. Y sobre la encuesta que decía Alejandro Guillé, yo en primer lugar creo que es obvio que la encuesta CEP, que es bastante más seria que la última que conocimos, que además no sumaba 100% cuando uno veía la votación de unos y otros, no sumaba 100%. Pero la encuesta CEP va a mostrar algo que ya sabemos, que hay relativo empate o va a estar muy cerca tanto Sebastián Piñera con Alejandro Guillé, que los demás van a empezar a desaparecer. En mi opinión, Ricardo Lagos no alcanza a llegar a marzo, Insulza tampoco. Creo que Atria se equivocó yendo adentro del PDS, debiese haber sido el candidato del Podemos chileno, de esta nueva izquierda. Él le hubiese ido mucho mejor por allá que por el interior del PS. Y nosotros vamos a tener una primaria, creo que es un buen mecanismo, que uno tenga la legitimidad y la votación de los propios chilenos para que te escojan en ese proyecto. Diputado Jaime Belolio, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche, que esté muy bien. Muchas gracias y feliz año nuevo a todos quienes nos ven. Y que tenga usted también un muy buen año.